Gracias, congresista, por su información y a todos por haberlo informado. En ese mismo sentido, creo que al problema del agro lo tenemos identificado. Creo que todos estamos coincidiendo en que al salir a nuestras regiones traemos las problemáticas y nos insertamos en ese problema. Yo creo que esto va por la reingeniería que no existe en el agro peruano. Que decía el congresista Dipas, hay un pliego grande de reclamo que los agricultores han planteado, ¿no? Y la compra de papa ha sido uno de los tantos. Como dice el congresista, ¿qué está haciendo desde acá adelante? Por eso yo creo que en vez de declarar en emergencia, yo creo que cuanto antes el plan de reingeniería que ya debe estar optando el sector agrario para poder de alguna manera ir trabajando de la mano de estos reclamos que existen. Dicho esto, voy a dejar la palabra para que pueda responder el ingeniero Alberto Hock Chang a todos los interrogantes. Tiene la palabra, ingeniero. Gracias, señor presidente. Bueno, sobre las diferentes interrogantes, lo que podría decir en primer lugar es cierto lo que ustedes dicen. Ha sido una experiencia nueva, en primer lugar, que realmente, ¿cuál fue el objetivo? Fue el tema de los excedentes de la campaña chica, por un lado, y el otro, estabilizar los precios. Mostré los cuadros, qué cosa en mes y medio de esta actividad. Por un lado, hemos logrado duplicar el precio de lo que existía, por un lado, y por el otro lado, poder atender esta demanda, que indudablemente es mucho mayor. Por un lado. El otro, los temas que lo mencioné como lección aprendida, es que las regiones, como el gobierno central, y es política del ministerio de tratar de integrar las acciones, regiones agrarias, gobierno central, para poder tener toda una política coherente de las diferentes acciones de lo que tiene que hacerse en las regiones a través de la política que se plantee gobierno central y lo que tenga las regiones. Por eso es cuando en el decreto se nos dice que se nos va a alcanzar los padrones, realmente fue bastante complicado. El hecho de que se ha visto camiones de unas regiones que han ido a otras, eso lo hemos detectado y hemos tratado de eliminar en lo posible, y hemos empezado a chequear lugar por lugar en la medida de lo posible en un tiempo tan corto del decreto de urgencia, y poder hacerlo prácticamente en 45 días, implementar un programa administrativo y salir al campo inmediatamente. Ese programa realmente ha costado desarrollarlo, un esfuerzo poder movilizar a una serie, especialmente gente de las regiones, ¿no? Y se han comprobado algunos aspectos que chequear ha sido muy difícil porque no teníamos un programa implementado. Ese es uno de los aspectos, por eso es que está como política del gobierno y seguramente ya el ministro estamos preparando en su próxima exposición el planteamiento. Ya lo he manifestado. Entonces, uno de ellos es el plan de cultivo y riego, que realmente fue abandonado hace mucho tiempo. Entonces, no se tiene un plan de cultivo y riego y política ahora de tratar de implementarlo. ¿Qué cosa es lo que pasa? Que no se tiene los padrones, no se tiene el futuro de lo que va a ser las próximas campañas. Entonces no hay una idea y por eso es que se plantea una de las cosas, como planteaba muy bien el congresista Dávila, con respecto a lo que va a suceder. Realmente hemos estado en el caso de la papa, ¿qué va a suceder con la campaña grande? ¿Qué va a suceder con el maíz? Entonces esos aspectos, con un manejo tanto regiones como gobierno central, se está implementando para poder llevar adelante. Otro aspecto también es, se está buscando en el mismo caso de la papa, y era uno de los puntos que incluía en los acuerdos con las asociaciones, de poder lograr valor agregado al producto. Y en todos los productos, tanto no solamente en la papa, en otros productos, el valor agregado y sacar los productos. Por ejemplo, uno de ellos es, el ministro está logrando el tema de la exportación de papa a Brasil como a otros países, ¿no? Entonces, esos son aspectos que se va a empezar a trabajar mucho más para favorecer especialmente a la pequeña
agricultura y mediana agricultura. Los agricultores grandes prácticamente tienen resuelto el tema, pero los pequeños son los que hay que dar, porque los temas, por ejemplo, extensión, capacitación, investigación, realmente hay que reforzar y debe estar todo dentro de un plan integrado. Otro de los aspectos que indudable también es, como política, tratar de trabajar con ese plan que existía hace muchos años, lo que era el PRONA, que era para poder abastecer de alimentos a las zonas más deprimidas, que tiene que trabajarse muy de la mano con el Ministerio de Inclusión Social, que tiene sus programas, pero tenemos que integrar ese programa al sector agricultura también. Ese es otro de los aspectos. Otro de los aspectos que también vamos a alcanzar la información que me solicitaba el congresista Modesto, y el tema de política, el planteamiento y este cambio que mencionaba, esa línea de quiebre. El ministro está preparando ya la exposición de este plan de cambio que se viene dando, ¿no? Entonces, realmente, si ustedes pueden ver que en tres meses prácticamente hemos tenido 3 ministros de Agricultura. Entonces, teníamos un ministro que venía con una línea, entró un segundo y ahora un tercero. Entonces, el ministro va integrando estas políticas que venían para poder dar una continuidad y los cambios que ustedes están planteando, que creo que es importante esa mejora para poder llegar mejor a los pequeños agricultores, que es una de las funciones, y lograr los procesos de cambio del mejoramiento de los diferentes cultivos, de esos valores agregados, y también propiciar los mejores ingresos para estos agricultores, así como lo que está pasando por la selva. Sabemos de los diferentes problemas que tienen también. Entonces, inclusive el tema forestal, poder integrarlo también, el tema ganadero, que es otro de los temas también grandes que se está trabajando. Pero en el caso específico de la papa, vamos a alcanzarle con detalle, como les mencionaba en la exposición, tenemos la relación completa con DNI, lugar de cada uno de ellos. Y otro de los aspectos, por ejemplo, es que al no existir toda una fortaleza en las direcciones regionales agrarias, es necesario reforzarlo, y eso es lo que el Ministerio de Agricultura, el MINAGRI, está tratando a través de los diferentes comités de gestión, formar esa fortaleza a través de estas direcciones agrarias, fortalecerlas, ¿no? Entonces, es otro de los trabajos que el ministro va a poder explicar oportunamente. Yo quisiera, si se me quedan algunos aspectos, yo voy a contestar por escrito las diferentes preguntas que pueden haber quedado y alcanzar la información que me están solicitando. Esto es un avance de lo que hemos hecho, pero sí ya tenemos toda la información en detalle de los productores y a dónde ha ido también, que mayormente ha sido a muchos, inclusive hasta Lima hemos traído y hemos trasladado a algunas regiones la papa donada, ¿no? Entonces, también fue otro de los aspectos también un poco complejos, que en 45 días, bueno, prácticamente en 15 días, buscar los lugares a donde donar. Pero felizmente se logró concretar esa parte. Han habido indudablemente algunos aspectos, vamos a llamarle, por efecto del mismo trabajo, digamos, vamos a llamarle inconvenientes o fallas también, porque se han presentado por el tema de la premura. En ese sentido, que sería informarles, y cualquier aspecto estaremos atendiéndolo, señor presidente y señores congresistas. Gracias, ingeniero, por su información. Solamente como acotación, yo quisiera que siempre usted traslade a su sector para que vea de cerca esta problemática con la reingeniería del agro, porque realmente yo creo que es el paso que tenemos que seguir para poder solucionar este problema. Bueno, terminando su exposición, vamos a invitarle en cualquier momento para que se pueda retirar, y teniendo como otro punto, vamos a invitarle tenemos la presencia de los señores de CERFOR. Pasamos al quinto tema, del tema de la agenda, y pone
se pone en debate el predictamen con texto sustitutorio recaído en el proyecto de ley 2003-2017, que propone una ley que modifica el primer párrafo del artículo 2 del decreto legislativo 1283, decreto legislativo que establece medidas de simplificación administrativa en los trámites previstos en la ley 29763, ley forestal y de fauna silvestre, y modifica artículos de esta ley y deroga la ley 3548 presentado por el Poder Ejecutivo. Tiene el uso le invitamos a los señores de CERFOR para que tengan el uso de la palabra, al señor Víctor Guamán Tarmeño, director general de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y el señor José Minaya Rivas. Brevemente, nos disculpa un ratito para la foto, por favor. Muy bien. Se dan tiempo los miembros de la Comisión Agraria para retratar este momento tras la presentación, en primer término, del Contralor Nelson Jack y luego del ingeniero Alberto Victorino Ho Chang, director ejecutivo de Agro Rural, sobre los resultados de la implementación del decreto de urgencia 002-2018 que autoriza al Ministerio de Agricultura y Riego a adquirir los excedentes de papa blanca, y de la resolución ministerial 0070-2018, también del Minagri, que aprueba los lineamientos para la implementación de lo dispuesto en el referido decreto de urgencia 002. Como sabemos y se recuerda, la situación de los productores de papa, sobre todo de la región de la Sierra Centro del país, puso señor presidente, señor congresista, muy agradecido. Tema de tensión con bloqueo de carreteras y medidas extremas que adoptaron este decreto de urgencia 002. Continúa la sesión. De nuestro querido país. Y para ponerle solo 3 ejemplos, por ejemplo, está regulando el aprovechamiento del recurso tara que crece en nuestra serranía y que es aprovechado principalmente por nuestros hermanos ubicados en zonas rurales y cuya actividad es básicamente familiar. Entonces involucra a muchas familias de nuestra serranía. También, por ejemplo, podemos encontrar dentro de estos productos al aguaje, que crece en nuestra Amazonía, a la castaña, como hemos visto el día de hoy. Y en el caso del aguaje, por ejemplo, según los estudios realizados, tenemos calculado que se consume más o menos 50 toneladas diarias, entonces es un recurso con mucho potencial. Y el proyecto trata de lo siguiente: se emitió el decreto legislativo 1283, en la cual se dispuso que para el trámite que se requiere para realizar este aprovechamiento se exoneraba de la presentación de un requisito que está en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es la presentación de un plan de manejo. Para hacer el trámite mucho más sencillo, para permitir la formalización de esta actividad, se dispuso la exoneración de este plan de manejo, recayendo en el Estado la posibilidad de hacer la evaluación de los recursos que se iban a aprovechar. Sin embargo, cuando se emitió este decreto legislativo 1283, se dispuso que esto beneficiaría a quienes tramitaban permisos en predios privados y autorizaciones forestales, omitiéndose la mención a los permisos en comunidades nativas. Es decir, el decreto legislativo 283 se aprobó beneficiando a predios privados y autorizaciones, pero no a comunidades nativas.
Entonces se emitió una fe de ratas para incluir a las comunidades dentro de los alcances de ese artículo, pero el Congreso de la República, en uso de sus facultades, consideró que eso no era pertinente y emitió la ley 30548, por la cual regresó al texto original del decreto legislativo 283, es decir, no considerando como parte de los beneficiarios de esta medida a las comunidades. Por eso es que este proyecto de ley básicamente lo que hace es incluir dentro de los alcances del decreto legislativo 283 a las comunidades nativas para que estos, cuando tramiten sus permisos que requieren para aprovechar los frutos y semillas forestales, ya no estén exonerados, mejor dicho, de presentar el plan de manejo. De tal forma que eso abarata los costos, permita la formalización y eso sea una actividad que genere riqueza en estas familias de donde están los hermanos peruanos en Amazonía y en Serranía, principalmente ubicados en zonas rurales, como dije inicialmente. Señor presidente, eso es básicamente la iniciativa, entonces esperamos que esto sea aprobado y estamos conformes con el predictamen que tenemos hasta el momento. Bueno, luego de haber escuchado al señor Víctor Hugo Guamán la exposición de sustentación de este proyecto de ley, y como no hay quórum, pero podemos hacer un último como debate para levantar la sesión y en la siguiente sesión para poder aprobar. Si algún congresista tiene algo que informar o acerca de este proyecto, tiene la palabra. En todo caso, el debate lo postergamos para la próxima sesión por falta de quórum. Entonces, en ese sentido, creo que vamos a tener que terminar esta sesión, siendo las 6:20 de la tarde, se levanta la sesión. Dalmiro Palomino, vicepresidente de la Comisión Agraria, levanta la sesión. Hay falta de quórum ya a esta hora, pero simultáneamente está sesionando la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en la sala Fabiola Salazar Leguía. Adelante con el directo. El seguro del empleado. Y a partir de ahí comenzaron muchos problemas. El siguiente problema fue de la integración con el Seguro Social en Salud. Yo tuve, después de largos kilómetros de mi vida que le he dedicado a este trabajo, la oportunidad de participar en la división del Fondo de Pensiones del Fondo de Salud. Y fue la labor más tediosa que he tenido que realizar alguna vez, porque casi toda la infraestructura del seguro en salud estaba construida con el Fondo de Pensiones. Y aquí hay una explicación muy simple. Como los fondos eran fondos jóvenes, es decir, sus aportantes eran jóvenes, esa población le demandaba más servicios en salud que en pensiones. O sea, era más urgente la demanda de la cobertura de servicios en salud que en pensiones. Esto explica por qué los fondos de pensiones fueron ya a financiar infraestructura en salud, porque el gasto propiamente de la asistencia en salud se llevaba el aporte de salud. Entonces, esto fue un poco, digamos, el origen de uno de los problemas más importantes. La separación no fue fácil. O sea, además, nosotros después creamos, cuando se creó la ONP, una de las primeras propuestas fue crear lo que hoy día es el Fondo Consolidado de Reservas, en la idea de reconstruir reservas. Es decir, con las diferentes economías que se pudieran logrando que reconstruir las reservas del sistema. Hoy día por lo menos se tienen 5.000 millones de dólares en ese fondo, que no son suficientes porque no cubren la totalidad de obligaciones del sistema, pero por lo menos se tienen 5.000 millones de dólares. Se ha mejorado inclusive el manejo financiero, estamos a un nivel de rentabilidad equivalente a las de las AFPs. Se ha mejorado mucho, pero eso no es suficiente. O sea, el concepto, digamos, del sistema de reparto, como decía el congresista Lechea, y el mismo presidente de la comisión, yo creo,
yo creo que no está bien que diga ultrapasados, porque puede parecer peyorativo, pero son técnicamente obsoletos, porque se basan en el concepto de que el joven subsidia al viejo, o sea, en otras palabras, la pirámide social. Y ya sabemos que hoy día eso no funciona. Entonces, por eso es que, el problema de reparto tiene dos problemas. Un problema esencial de sostenibilidad por basarse en ese subsidio vertical, y el otro gran problema es que impone una regla de corte, es decir, tiene que haber una regla que ponga un mínimo de años de aporte para poder tener derecho a pensión. La regla hoy día es 20 años, pero tenga la seguridad que si la ponemos en 15, el que tenga 14 años y 10 meses también va a reclamarla. Y si la volvemos a bajar a 10 años, pasará lo mismo con el que tenga 9, y así sucesivamente. O sea, siempre hay lo que en matemáticas se llama un problema de intervalo, es decir, de vecindad, de tomar una decisión con los que están cerca de ese punto de corte. Es decir, es como si yo dijera, todos los ciudadanos tienen derecho a este subsidio siempre que tengan 25 años de edad. ¿Y qué pasa con el que tiene 24 o 26? O sea, siempre voy a tener problemas en las vecindades de ese corte. Por eso es que ahí está, digamos, el factor socialmente más negativo del sistema de reparto. Es decir, prácticamente hace que el joven o el más pobre termine subsidiando al rico, porque todo lo que agarró en su vida no le permitió una pensión, pero sí contribuyó a financiar la pensión de un tercero. Eso es un poco, digamos, el problema, y es por eso que lo más seguro es ir a un sistema de capitalización individual que tenga un piso de pensión mínima. O sea, esa es la propuesta. A su pregunta de cuánto tendría o qué habría que hacer para que pueda llevarse el sueldo mínimo o la pensión mínima a un nivel de sueldo mínimo o bajar 20 años, yo le diría, matemáticamente todo es posible. El tema es cuánto puede solventar el Estado. Porque hoy día, digamos, estamos resolviendo el problema, hemos bajado el nivel de subsidio público al sistema previsional, pero aún no es suficiente porque no tenemos suficientes reservas. Entonces, cualquier mejora que hagamos va a ser por cuenta del Tesoro. Entonces, un poco que este ejercicio habría que hacerlo con economía para poder ver cualquier cambio. El otro gran tema, o la otra interrogante es en qué estado está el tema y qué hacer con ello. Aquí voy a dar una... Para mí es muy difícil, digamos, responder a este tema, porque siendo funcionario público, digamos, tengo una opinión muy particular. Pero yo creo que este es un gran tema, este es uno de los temas socialmente más frágiles y que donde no se puede legislar sin llegar a un consenso técnico y social. Es decir, crear un consenso entre los especialistas y un consenso ciudadano. Entonces, para mí sería ideal llevar esto, digamos, a un nivel, por ejemplo, de acuerdo nacional, para poder discutir y consensuar el tema tanto con la sociedad civil como con el manejo de los fondos públicos. Pero lo digo absolutamente a nivel personal. Por otro lado, sé que voy a cometer un pecado político, pero sí es cierto que el nuevo gabinete de ministros todavía no conoce el tema. No lo conoce como gabinete, pero sí le puedo decir un poco al oído que el actual ministro de Economía participó en la comisión. Entonces eso para nosotros es él fue uno de los miembros más activos de la comisión y por lo tanto de los que mejor enterados del tema está, y creo que va a tener que, mejor dicho, el que más indicado está para poder enfrentar
el desafío, ¿no? Eso es lo que tengo para responder, señor presidente. Muchas gracias. Ya, por último, tiene la palabra el colega Humberto López. Gracias, presidente. Presidente, sí, aprovechando la misma línea que usted hizo la pregunta al invitado Arrieta, un de los gráficos que se presenta justamente que la población adulta mayor de cada año 2050 va a ir aumentando, ¿no? Y vemos los sacrificios que se hacen mucho en las personas que están jubiladas, ¿no? Que reciben los salarios, las pensiones de 600, 500, 400 soles, ¿no? Y pienso que mientras más jubilados hay, más pobreza hay en el país, porque eso también se suma, ¿no? Va a ir sumando. Entonces, yo digo, a veces cuando uno se pregunta, dice, ¿por qué la pobreza dice en el país va disminuyendo? Si tenemos más jubilados, más pobres existen, porque el Estado también no interviene en estos jubilados, ¿no? Entonces, la pregunta que va justamente con el presidente de la comisión, APASA, era ¿cuántos años el trabajador debe invertir para por lo menos pasar mínimo el salario mínimo vital, que ahora es de 930 soles que nos dejó el gobierno? Entonces, porque si imagínense, si nosotros tenemos que decir, tiene que invertir 30 años, 40 años para que este personaje o este trabajador no gane, es decir, no gane menos del salario mínimo vital. Entonces, esa es una preocupación que tenemos ahorita, porque si uno se responde, pues si hay tantos jubilados, más jubilados, con sueldo menos del mínimo salario vital, entonces hay más pobreza. Entonces yo digo, a veces digo acá, pero me dicen 2.7 por extremo. ¿Y de dónde sacamos esa? Yo no sé cómo es la matemática que hace acá el gobierno, los gobiernos que están en estos momentos. Entonces, si él dice que la pobreza está disminuyendo, yo pienso que la pobreza está aumentando, porque los adultos mayores se están aumentando de cada 2050 que estamos hablando, 16,1% más de pobreza. Mientras más adultos, más pobreza. Esa es la realidad. Es decir, acá no queremos que mentir el país. Entonces, esa es la pregunta que dentro de este plan de trabajo que está realizando el invitado Arrieta, es decir, ¿cuántos años tiene que invertir un trabajador para ganar pasando el salario mínimo vital más de 930 soles? Gracias. Tiene la palabra el señor Alejandro Arrieta. En concreto habría que hacer una simulación muy simple, que no lo hemos hecho, no le puedo responder en estos momentos, pero sí se podría hacer y se lo puedo responder por escrito. Pero hay algo mucho más simple, digamos, en términos de la propuesta de la comisión. La propuesta de la comisión, al proponer el pilar 1, ya está proponiendo un piso. Entonces, en el mejor de los escenarios, en el peor de los escenarios, que sería el escenario actual, ese nivel, digamos, ese piso sería de 150 soles, que es el piso de pensión 65. Pero en niveles de un mejor escenario debería llegar a ser 330 soles de hoy día. Entonces, eso ya es, frente a lo que es el ingreso mínimo, ya es una buena fracción. Entonces, eso facilita la construcción de un capital de ahorro mejor. Ahora, no quiero dejar escapar algo que me parece conceptualmente muy importante. No tiene nada que ver con los números, pero creo que es muy importante. Porque usted ha dicho que hay muchos jubilados abandonados en el país. Eso es parcialmente cierto, porque yo que, digamos, vivo por mi trabajo, digamos, viendo estos problemas a menudo, veo muchos casos donde el joven vive del viejo. O sea, y eso hace más grave el problema. O sea, y eso se ve a toda clase, a todo nivel social. O sea, hay casos, por ejemplo, donde nosotros le llevamos la pensión a su domicilio porque él no se puede ni levantar y dice, no, por favor, déjamela debajo del colchón porque si no mi nieto se la va a tomar o a fumar. Entonces, esos son problemas sociales que nosotros vemos en el día a día. Por eso decía que no se puede exponer a la población a esos riesgos, digamos, de perder el capital al darle la libertad para que lo retire, ¿no? Eso lo vemos todos los días. Pero yo creo que ya a nivel, digamos, más macro, esto no solamente es producto de la informalidad, es también producto de la muy mala educación que hemos tenido en el país,
¿no? O sea, yo creo que esos son los dos grandes temas a resolver en el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Gracias, señor Diego Alejandro Arrieta Helguera.